Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observaran. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la ciudad de Listra hay un discípulo de Jesucristo el Señor que ya ha recibido el Evangelio. Su nombre es Timoteo, y la palabra de Dios nos dice que era hijo de un griego y de una judía creyente, es decir, era una mezcla de creencias, y sin embargo él asume el Evangelio de Jesucristo el Señor. Es muy importante que miremos la figura de Timoteo, porque Timoteo, que ha recibido el Evangelio, tiene un buen informe de parte de las comunidades, es decir, están viendo en él las virtudes de un buen servidor, de un buen apóstol de la comunidad. Y Pablo se lo lleva y se va con él. El grupo de los misioneros va creciendo poco a poco. Timoteo después va a escribir unas cartas y ustedes las van a descubrir en el Nuevo Testamento. Son la carta primera y segunda de San Pablo a Timoteo, porque después Timoteo va a ser encargado de una comunidad y Pablo le va a escribir estas cartas para orientarlo, para fortalecerlo. En Hechos de los Apóstoles 16, versículo 9, atención con ese versículo 9, allí se nos dice que el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra de Dios en la provincia de Asia. Alguno pudiera decir qué fue lo que pasó ahí, si el Espíritu Santo es el que ha movido la iglesia, ha movido siempre a los misioneros hombres y mujeres para que anuncien la palabra de Dios. Seguramente los planes de Pablo, de Bernabé y de Timoteo eran distintos a los planes del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es que les impida convirtiéndose en un obstáculo para la predicación del Evangelio, sino que les va guiando y les va cambiando incluso los planes, los lleva por otro lado. ¿Cuántos de nosotros también podemos decir que el Espíritu del Señor Jesús ha cambiado los planes de nuestra vida? Teníamos planes de trabajar en una empresa durante mucho tiempo y el Señor nos cambia los planes. Teníamos planes de estudiar en una universidad, una carrera determinada, y el Señor nos cambia los planes. Teníamos los planes de realizar un viaje o de hacer algún negocio y el Señor nos cambia los planes. Cuando el Señor nos cambia los planes, nosotros generalmente no entendemos y hasta nos deprimimos y nos entristecemos. Pero pasa el tiempo y nosotros nos damos cuenta que el Señor nos fue conduciendo y nos fue llevando por el camino que nos convenía. Es entonces cuando volvemos a mirar nuestra historia y le agradecemos al Señor: gracias por conducirnos. Así le pasó a Pablo y Bernabé. Ellos querían predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les fue mostrando que ese no era el camino que Dios quería, porque el Señor quería aproximarlos a Europa, quería aproximarlos a las primeras ciudades de Grecia, para que desde allí pudiera llegar el Evangelio a todo el continente europeo. Hoy dejemos que el Señor nos cambie nuestros planes, porque Él en su infinita misericordia tiene un plan de salvación y quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.